notado usted que ahora que ya inauguraron 20,000 nuevas vías, el tráfico está mucho peor? En su pueblo o en su ciudad inauguraron una autopista o una avenida a más carriles y ahora las cosas están mucho peor. Pues esto tiene explicación. Bueno, primeramente la explicación sería la estupidez de nuestros políticos que creen que haciendo ese tipo de construcciones se van a mejorar las cosas. Lamentablemente, esto en la mayoría de las ocasiones no resulta cierto. Y déjeme decirle que incluso hay un estudio matemático que comprueba que construyendo vías rápidas, lo único que sucede es que empeora la situación. Ahora todo el mundo está atorado en el tráfico. De hecho, se llama la paradoja de Bress, así se llama. Fue desarrollada por el matemático alemán Dietrich Bress en 1968. Tiene 54 años este asunto y ni así entendemos, caramba. ¿Cuál es la paradoja de Bress? Esta establece que en un flujo normal, en una ciudad normal, sin vías rápidas, la gente determina poder llegar del punto A al punto B de una u otra forma utilizando vías alternas. Esto ciertamente provoca un problema de tráfico no muy grave, porque al final del día pues la gente, digamos, hace sus 20 minutitos del punto A al punto B utilizando todas sus vías alternas. Unos por la calle fulana, otros por la calle perengana y otros así hacen su relajo. Total, el que terminan llegando. La lógica gubernamental entonces es, bueno, ¿qué te parece si hacemos del punto A al punto B una avenida? Y órale, ¡pum! La instalan. Y bueno, y resulta entonces que ahora todo el mundo asume que entonces la vía rápida de A hacia B será eso, justo más rápida y llegarán más al mismo tiempo. Además, ya no queda más remedio, porque la instalación de esa vía lo que hizo fue quebrar todas las vías alternas, es decir, ya no hay forma de irse por la callecita fulana, la callecita perengana, porque inevitablemente todo el mundo se encuentra con la nueva avenida. Entonces no queda más remedio, todo el mundo se va por la vía rápida. ¿Y qué es lo que pasa? Colapsa el sistema, así de sencillo. Si esto le está pasando a usted en su ciudad, después de la instalación de puentes y avenidas y cuanta madre, ahí está. Es la paradoja de Bress en pleno funcionamiento y resulta irónico que, 54 años después de la presentación de esta paradoja, todavía nuestros políticos no entienden. Y ese es el problema que viven un montón de ciudades. Sí, su ciudad, mi pueblo también está hecho un desmadre. Ahora con las vías rápidas, porque todo el mundo se va por esas vías rápidas y se hace un colapso todos los malditos días. Todos los malditos días llegamos tarde a nuestros trabajos precisamente porque nos vamos por esas vías rápidas y las anteriores vías o las vías alternas pues ya están cortadas por las vías rápidas. Es un principio no lógico, matemático, pero es un principio que debería de también hacer mover a la reflexión a nuestros políticos, que este tipo de instalaciones o de facilidades no necesariamente hacen que todo esté. El político llega y corta el listón y vámonos, mira, mi obra. Y hasta le ponen el nombre, muy orgullosos los mensos, de que, mira, yo la hice. Pero el problema está en que lo último que piensan es en la calidad de vida de las personas. Ellos piensan en dejar las piedras, creyendo que hicieron cosas muy buenas. Pero la realidad es que estamos viviendo cada vez constantemente más, frecuentemente, la paradoja de Bress, ya no solamente en el tema del flujo del tráfico, incluso hasta en la vida misma, porque también este modelo matemático también se aplica en otras cuestiones. Si todo el mundo quiere discurrir por la misma vía al mismo tiempo, pues entonces habrá una saturación que fastidiará el sistema. Algo tan sencillo como hacer y construir, ya no basándose en la lógica imperante, sino incluso también en la asesoría de personas que realmente saben sobre este tema, cambiaría mucho la situación de muchas de nuestras ciudades. Pero pues la realidad es esta, hasta el momento. Y por lo que estoy viendo, parece ser que eso va a ser una constante cada vez más y más y más frecuente. Yo no sé por qué no lo vimos venir este asunto, pero pues la verdad es que no debería de extrañarnos ni tampoco de causar tanta urticaria. Morena, siendo como es,
no debería de extrañarnos que hagan una propuesta de prácticamente legalizar el plagio. Sí, aunque usted no lo crea, ante todo el relajo que se ha armado con respecto precisamente al plagio de la tesis que hizo la ministra Yasmín Esquivel y que tiene en este momento en la picota a la Suprema Corte de Justicia, Morena, en vez de sacar la casta y decir no lo vamos a permitir, no, lo que quieren hacer es legitimar el plagio. Hágame usted el favor, mire, y no me lo estoy inventando, créame que no. Resulta que el diputado federal Alejandro Robles presentó una iniciativa, agárrese, para que el delito de plagio prescriba en 5 años. Es decir, si después de 5 años de presentada la tesis y obtenida la cédula y todo eso, se descubre que la persona que obtuvo ese grado académico plagió su tesis, si ya pasaron 5 años del suceso, ya, intocado. Así de sencillo. Esta iniciativa busca modificar las leyes reglamentarias del artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es justamente la que norma y regula las profesiones. Con esta modificación, entonces, ahora sí, miren, ahora sí, bonito, maldito ejemplo que tienen los jóvenes. Digo, si no es suficiente que ya tengamos como ministra de la Suprema Corte de Justicia a una persona que hizo trampa en su juventud, si usted quiere, pero lo hizo la trampa y llegó a tan altos escaños. ¿Qué clase de ejemplo es el que tienen? Y ahora resulta que por el otro lado, Morena lo que está buscando es legitimar a quienes lleguen a hacer lo que sea o ejercer la profesión que sea, incluso aunque hayan plagiado, porque es un delito cuando se obtienen grados académicos a través del plagio. Y ya, así, tranquilamente resuelven un verdadero problema que está mostrándole a nuestra juventud que es posible crecer y desarrollarse por vías alternas, o digamos por vías poco ortodoxas, o digamos por vías no necesariamente legales. Copiados los unos a los otros, no hay problema, está legalizado. Y más todavía si Morena va a legitimar este asunto. ¿Cuál es el problema? Profe, móchese con la tesis de fulanito, de perenganita, de tal, al cabo dentro de 5 años. ¿Quién? De acuerdo a la lógica de Morena. Mire, insisto de verdad, hay veces que trato de no ser tan ácido ni de ser tan crítico, pero chingao, de veras que los morenistas no dan tregua, una tras otra, pendejada tras otra, son increíbles de verdad. Y con esta, que definitivamente los pinta de cuerpo entero y norma justamente lo que pensamos todos de Morena, pues bueno, yo no sé de verdad a dónde queremos mandar al país, pero bueno, síganse copiando, no hay problema. Bueno, pues esta mañana el Partido Acción Nacional ya prometió presentar, de hecho ya deben de estar haciéndolo en este momento, presentar la acción de inconstitucionalidad del Plan B de López Obrador, que revienta un montón de financiamiento para el Instituto Nacional Electoral. Eso es por un lado. Podemos anticipar que las cosas se van a poner de a peso, se van a poner bastante interesantes, sobre todo teniendo en cuenta que la Suprema Corte de Justicia, y hay que decirlo con todas sus letras, independientemente del escándalo que tienen ahorita con Yasmín Esquivel y todo eso, le ha estado dando palo y palo y palo y palo a López Obrador. En un pequeño laboratorio alejado de los reflectores nacionales. Y me refiero, por supuesto, al estado natal del presidente López Obrador. Ajá, Tabasco, convertido hoy por hoy en un auténtico laboratorio legislativo. Y está cañón, déjeme decirle que ha sido una andanada de iniciativas operadas por debajo del agua a través de otro exgobernador de Tabasco. ¿Sabe quién es ese exgobernador de Tabasco? Adán Augusto. Ajá,
una de las corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Han estado operando en el legislativo de Tabasco varias iniciativas de ley que contravienen por completo a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y así como las han estado impulsando, así es como las ha estado bateando de home run justamente la Suprema Corte de Justicia. Mire, por enumerar nada más algunas de las que batearon, por ejemplo, la denominada Ley Compadre. La Ley Compadre en Tabasco buscaba eliminar por completo el tema de los filtros para asignar prerrogativas u obras a quien fuera, sin pasar por ninguna revisión ni tampoco por absolutamente nada. Por eso le decían la Ley Compadre. Pues, para atrás, mi rey. La Suprema Corte de Justicia de la Nación les dijo, no, es inconstitucional, mi rey. Estaba también la otra, que era, por ejemplo, la Ley de Dazo, también conocida como la Ley de Dazo, que específicamente buscaba eliminar la figura de las delegaciones. Pues, para atrás otra vez también, mi rey. Te vas pero directito al carajo, baby. Y la más reciente, por ejemplo, obviamente esta que también fue el colmo de los colmos, de los colmos, de los supercolmos, y que también se echó para atrás, que fue esta iniciativa de pretender eliminar a los diputados de representación proporcional. Así como lo oye, Tabasco estaba buscando, el legislativo de Tabasco estaba buscando eliminar a los diputados qué bárbaro, de representación proporcional, lo cual obviamente inclinaba la balanza enormemente a favor de Morena, que es el que tiene ahorita la mayoría. Normal, casual. Bueno, pues también, para atrás, mi rey, también se fue al caño esta iniciativa. Esto obedece a que Tabasco, obviamente es la tierra de nuestro presidente, pues obviamente lo convirtieron en un pequeño laboratorio de Dexter, sí, con todas las implicaciones del personaje, para entonces ver a ver qué clase de porquería se podían hacer en ese tipo de cuestiones. Todas las porquerías se las ha bateado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso el presidente se la ha pasado en las últimas horas hablando mal de la Suprema Corte de Justicia. Y particularmente le ha estado tirando jiribilla a la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Piña, quien ha sido inflexible en este sentido y que no ha permitido que ninguna cosa que pase por encima de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos que esté pasando tranquilamente como pretendían hacerlo en Tabasco. Esto nos puede dar un panorama de cómo le podría ir al plan B de López Obrador, porque a todas luces muchos de los preceptos que se manejan dentro de estas modificaciones legales son anticonstitucionales. Ojo al parche. Si en un laboratorio como Tabasco les han bateado absolutamente todas, imagine cómo le puede ir ahora al plan B de López Obrador. Así de sencillo. Mira, es más, no nos vayamos incluso tan lejos. Mire, hay un precepto que viola absolutamente todo lo que representa la propia Constitución, que es la Ley de Responsabilidades Administrativas, en la cual establece la modificación que está en este momento ya operando, que los funcionarios públicos de cualquier nivel pueden hacer proselitismo sin ningún problema a favor de quien sea, en aras de la libertad de expresión. Esto contraviene por completo, pero por completo, a la Constitución, porque la Constitución lo prohíbe. Ninguna ley puede estar por encima de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Eso lo sabemos desde primaria y sin embargo hay quienes lo aplauden como focas. Qué fortuna tener a la Suprema Corte de Justicia del lado de la Constitución. Por eso preocupa precisamente, ay Dios mío, preocupa mucho el asunto de Yasmín, porque el socavamiento de la confiabilidad
y de la imparcialidad de la Suprema Corte de Justicia está en juego. Y que no se hayan pronunciado hasta el momento ninguno de los ministros también preocupa, porque entonces justo ahora es cuando más necesitamos a la Suprema Corte de Justicia. Y en este pleno escándalo de Yasmín, el que se socave a este organismo resulta sumamente preocupante para la vida política y legal de México. Por eso estamos a jode y jode con el mismo tema, por eso estamos a friegue y friegue con este tema, porque es clave, porque es importantísimo que ya supere la Suprema Corte de Justicia este asunto, porque de verdad, hoy más que nunca, México necesita a la Suprema Corte de Justicia.